En nuestro estudio anterior hemos estudiado acerca de la crucifixión de Jesús y hemos visto que Jesús fue crucificado un viernes. Y al atardecer, un hombre llamado José fue ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José tomó el cuerpo, lo llevó al sepulcro que habían labrado en una peña, y ese sepulcro fue cerrado con una piedra redonda, una piedra circular. Y los discípulos guardaron el sábado. Pero ¿saben lo que había sucedido con los principales sacerdotes y los ancianos? Ellos fueron ante Pilato y le dijeron que se habían acordado de que Jesús, cuando estaba aún en vida, había dicho que él sería muerto, que sería crucificado, pero que al tercer día resucitaría. Entonces, estos principales sacerdotes y ancianos pidieron a Pilato que designara guardias para resguardar la tumba de Jesús. Y en Mateo capítulo 28, del versículo 1 en adelante, nos dice lo siguiente: Pasado el sábado, cuando amaneció el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De repente hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor bajó del cielo, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardias temblaron y quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: No temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Venid y ved el lugar donde yacía, e id deprisa a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que va delante de vosotros a Galilea. Allá lo veréis. Mirad que os lo he dicho. Entonces ellas salieron deprisa del sepulcro con temor y gran gozo y fueron corriendo a dar la gran noticia a sus discípulos. Los textos que acabamos de leer nos dicen que después del sábado, el primer día de la semana, María Magdalena y otra María fueron a la tumba de Jesús. Y cuando ellas llegaron a la tumba, de repente hubo un gran terremoto, porque un ángel del cielo había descendido. Y este ángel quitó la piedra, se sentó sobre ella y les dijo: Yo sé que ustedes están buscando a Jesús. Él les había dicho que al tercer día resucitaría. Él no está aquí, Él ha resucitado. Id a decirle a sus discípulos que Él ha resucitado. Es algo impresionante poder observar estas cosas, y el espíritu de profecía nos amplía más acerca de este tema en el libro Primeros Escritos, en la página 212. Transcurría lentamente la noche, y aunque todavía estaba oscuro, los ángeles que vigilaban sabían que se acercaba el momento para liberar al amado Hijo de Dios, su amado comandante. Mientras ellos aguardaban con profundísima emoción la hora del triunfo de Jesús, un potente ángel llegó volando velozmente del cielo. Su rostro era como el relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Su luz dispersaba las tinieblas en su trayecto y hacía que los ángeles malignos, quienes habían reclamado triunfalmente el cuerpo de Jesús, huyeron despavorecidos de su brillo y esplendor. Un ángel de la hueste que había presenciado la humillación de Cristo y vigilaba su lugar de descanso, se unió al ángel venido del cielo y juntos bajaron al sepulcro. Al acercarse ambos, el suelo se estremeció y hubo un gran terremoto. Es interesante poder observar que sobre la tumba de Jesús habían ángeles de Satanás resguardando la tumba. Y también habían ángeles celestiales que estaban esperando el momento de la resurrección del Hijo de Dios. Y el primer día de la semana,
en la madrugada, aun cuando estaba oscuro, nos dice que del cielo bajó un potente ángel con una luz resplandeciente, y los ángeles de Satanás tuvieron que retirarse de ese lugar. Este ángel que bajó del cielo tenía una misión especial encomendada por Dios el Padre para cumplir allí, en ese lugar. Y el texto continúa diciendo: uno de los ángeles echó mano de la gran piedra y habiéndola rodar lejos de la entrada del sepulcro, se sentó encima. El otro entró en la tumba y desenvolvió el lienzo que envolvía la cabeza de Jesús. Entonces el ángel del cielo, con voz que hizo que la tierra temblara, exclamó: Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama, sal fuera. La muerte ya no tenía dominio sobre él. Jesús se levantó de entre los muertos, un vencedor triunfante. La hueste angélica contempló la escena con solemne reverencia, y al salir Jesús del sepulcro, aquellos resplandecientes ángeles se postraron en tierra para adorarlo, y lo saludaron con cantos de victoria y triunfo. Es muy interesante poder observar la victoria y el triunfo de Cristo sobre la muerte y sobre las potestades del mal. Jesús había cumplido su misión. Jesús murió, fue crucificado, ahora Él resucitó como un hombre triunfante, salvador del mundo, y que por medio de Él mucha gente obtendría la salvación. Pero ¿saben lo que había pasado también? Cuando María Magdalena y otra María fueron muy de mañana, el primer día de la semana, a ver a Jesús, y al darse con la sorpresa de que Jesús ya no estaba, de que Jesús había resucitado, Juan, en el capítulo 20, nos dice que María se quedó allí, afuera del sepulcro, llorando. Y el texto nos dice, en el versículo 11, pero María quedó afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles en ropas blancas, sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta de que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó en hebreo: Raboni, que significa mi maestro. Entonces Jesús le dijo: No me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él le había dicho. Vemos que María Magdalena, ella no creía que Jesús había resucitado. Ella pensaba que alguien lo había llevado a otro lugar, pero que no había resucitado. Entonces es allí donde Jesús se presenta a María Magdalena y le dice: anda y dile a mis discípulos, dile a mis hermanos, subo a mi Padre, subo a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Y María Magdalena de inmediato fue y comunicó a los discípulos la gran noticia. Les dijo lo que ella había visto y lo que había escuchado de Jesús. Inmediatamente Pedro y el discípulo amado fueron hacia la tumba y consiguieron de que Jesús no estaba allí. Ahora, analicemos esta parte cuando Jesús le dice a María Magdalena: subo a mi Padre.
El espíritu de la profecía nos amplía más acerca de esta parte y nos dice lo siguiente. Jesús ascendió rápidamente a su Padre para oír de sus labios que aceptaba el sacrificio y para recibir toda potestad en el cielo y en la tierra. Los ángeles rodearon como una nube al Hijo de Dios y ordenaron que las puertas eternas se levantaran para que el Rey de Gloria pudiese entrar. Vi que mientras Jesús estaba con esa brillante hueste celestial, en presencia de Dios y rodeado de su gloria, no se olvidó de sus discípulos en la tierra, sino que recibió poder de su Padre para que pudiera volver y les impartiera dicho poder. El mismo día regresó y se mostró a sus discípulos. Entonces les permitió que lo tocasen, porque ya había ascendido a su Padre y había recibido poder. Es impresionante poder conocer estas cosas. Descubrir que Jesús, después de su resurrección, inmediatamente fue a su Padre a recibir poder y autoridad. Y después de eso, Jesús inmediatamente regresó nuevamente aquí a la tierra para fortalecer y darles poder a sus discípulos. Y en Lucas, en el capítulo 24, nos dice lo siguiente. Versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpad y ved, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acababan de creerlo, a causa del gozo y el asombro, les preguntó, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado asado, y él lo tomó y comió ante ellos. Después les dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y les dijo, así está escrito, el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicaría el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Todos sois testigos de estas cosas. Yo os enviaré la promesa de mi Padre, pero permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Jesús, al presentarse ante sus discípulos, les dejó una gran comisión. Jesús les dijo, prediquen en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Jesús había cumplido su plan. Jesús había cumplido su misión. El plan de salvación estaba hecho para el hombre. Y Jesús dijo a sus discípulos, prediquen el mensaje de la salvación en mi nombre. Y saben que en esos momentos Satanás estaba furioso al ver que Jesús había resucitado. Y el espíritu de la profecía, en el libro Primeros Escritos, en la página 213, nos dice, Satanás sabía que después de un tiempo, él habría de morir y su reino pasaría al poder de su legítimo dueño. Se lamentaba y estaba furioso de que a pesar de sus esfuerzos, Jesús no había sido vencido, sino que había abierto un camino de salvación para el hombre, y que quien así lo quisiera podría caminar con él y ser salvo. Sabemos que hasta ahora Satanás está furioso con el pueblo de Dios. Satanás no quiere que el pueblo de Dios se salve. Es por eso que Satanás coloca muchas tentaciones para que esas personas caigan en el pecado y de esa manera no se salven. Pero gracias a Cristo, gracias a su muerte, gracias a los méritos de su sangre, nosotros podemos obtener
el perdón de pecados y de esa manera ser salvos. Jesús dijo: yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nuestra decisión está en cada uno de nosotros. Jesús ya murió por nosotros. Jesús ya pagó el precio. Solamente queda en decisión de nosotros si aceptamos esa salvación o rechazamos. La decisión está en mí, en usted, de aceptar ese plan tan maravilloso que nos ha regresado al cielo. Luego Jesús llevó a sus discípulos a Betania y es ahí donde Jesús ascendió al Padre. En nuestro próximo estudio estudiaremos la ascensión de Cristo al cielo.